Diputado Jorge Burgos. Muchas gracias, señor presidente. Iba a destinar algunos minutos de los pocos que tenemos a intentar contestar las muy malas declaraciones del señor presidente de la República con ocasión del alevoso y vil asesinato del subteniente de Carabineros Macul. Pero afortunadamente varios han tenido y hemos tenido la oportunidad en los medios de comunicación de contestar aquello. Iba también a destinar algunos minutos o intentar explicar algunos minutos para preguntarnos por qué Carabineros de Chile Investigaciones no aplica a cabalidad el artículo 85 del Código Procesal Penal. Eso merece una explicación y yo creo que al propio ministro del Interior le llama la atención la falta de aplicación de una norma preventiva que ha sido aprobada por este Congreso. Sin embargo, como estamos en presencia de un tema político, pero también jurídico, voy a destinar el poco tiempo que tengo a tratar de hacer un análisis fiel, riguroso, desde mi modesta perspectiva de lo que tenemos que votar. Me parece que el camino que emplea el gobierno es traer un proyecto de ley y notificar tómelo o déjelo, si lo tomo contribuyo a la patria o si lo dejo a los delincuentes, es un pésimo camino. No contribuye a nada salvo a buscar victorias pírricas y de muy pequeños efectos y no contribuye a la construcción de una sociedad que debe desarrollarse y convivir en paz. Si bien es cierto, el tema, como decía, tiene carácter político, lo es también jurídico, y en esa lógica permítame algunos comentarios o reflexiones sobre el proyecto en cuestión. El artículo 269 del Código Penal vigente castiga con la pena de reclusión menor en su grado mínimo sin perjuicio de las que corresponden por el daño o ofensa causado a los que turbaren gravemente la tranquilidad pública por causar injuria u otro mal a alguna persona particular o en cualquier otro fin reprobado. La pena sube a presidio menor en su grado mínimo a medio respecto del que impidiere o dificultare la actuación de bomberos u otros servicios públicos de utilidad pública destinados a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya un peligro para la seguridad de las personas. La indicación del Ejecutivo promueve la sustitución de este artículo por otro distinto, obligando al juez, vía casos, interpretar de manera extensiva el carácter grave del desorden público producido o aumentando la pena, a presidio menor en su grado mínimo, a presidio menor en su grado mínimo a medio. Esta modificación implica que la pena, de acuerdo al proyecto, aumenta de un grado como pena posible de 61 días a 3 años. Los casos de desórdenes públicos graves que menciona el proyecto caben, a mi juicio, perfectamente dentro del texto actualmente vigente. Hay que tener presente que el delito de desórdenes públicos, ya sea de acuerdo a la definición actual que prevé el 269 del Código Penal, como el que contiene el nuevo proyecto o el proyecto, es un delito siempre de sujeto activo plural. Así se desprende de su texto. Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública. Y en el texto propuesto, y en el texto actual y en el texto del proyecto, serán castigados quienes cometan desórdenes públicos graves. En ambas alternativas o hipótesis se exige la concurrencia de un número plural de personas, una actuación en grupo, sin que se requiera una estructuración asociativa previa entre los partícipes. Se trata de un delito de resultado en uno y otro texto, puesto que en el actual la conducta de los responsables debe producir una turbación grave de la tranquilidad y en el proyecto los partícipes deben cometer desórdenes públicos. Por tratarse de un delito doloso, se requiere que los responsables persigan como finalidad alterar la tranquilidad y la paz pública, lo que normalmente se podría inferir a la vista de la especial gravedad de los desórdenes producidos. Debe entenderse por consiguiente que cuando el desorden no es sino fruto del ejercicio al derecho de libre expresión o de petición, el que se exorbita en el plano objetivo, fuera de los cauces previstos, no estamos necesariamente en presencia de un delito de ausencia de dolo. Estos atentados al bien jurídico o orden público deben trascender a la mera relación interpersonal entre el agresor y eventual víctima de la violencia o daños en las cosas hacia una alteración efectiva de la convivencia ciudadana. Quiero también destinar algunos segundos a la consagración de nuevas circunstancias agravantes. A través de la creación del nuevo precepto del 410 bis, se consagra las siguientes situaciones agravatorias de la responsabilidad para los autores de los delitos que el precepto menciona. A. Cometer el delito con ocasión de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la presencia masiva de personas constituirá una circunstancia agravatoria aplicable a los delitos de homicidio, lesiones corporales, duelo y todos los crímenes y simples delitos contra la propiedad a que se refiere el título 9 del Código Penal. Esta disposición carece de justificación racional desde el punto de vista valorativo.
Matar a la vista de todos, públicamente, en una manifestación abierta o durante un espectáculo con afluencia de público y donde el sujeto no tiene o tiene menos posibilidades de guardar su impunidad, caso en el cual la individualización del delincuente es relativamente más fácil, significará arriesgar una pena superior al que mata a otro en un cuarto oscuro y cerrado, caso en el que resultará, por cierto, más difícil usualmente saber quién es el culpable. El bien jurídico vida no se afecta en mayor o menor grado en una u otra circunstancia meramente incidental, como es la existencia concomitante de una celebración o presencia de múltiples personas. Es un intento, a mi juicio, en un intento además ridículo, se agrava el duelo, figura anacrónica que ocupa varios artículos del Código y deberá ser derechamente derogado. La aplicación de la misma circunstancia agravante a todos los delitos contra la propiedad previsto en el título 9 del Código Penal es igualmente del todo improcedente. La intensidad con que se lesiona el bien jurídico propiedad generalmente no aumenta ni disminuye la magnitud del injusto, y en los casos en que la masiva concurrencia de personas ha facilitado la acción del hechor, dicha circunstancia ha sido ya tomada en consideración por la propia ley a los efectos de penarlo. Así ocurre, por ejemplo, en el robo con sorpresa, el artículo 436, inciso segundo de nuestro Código Penal. La incorporación de esta agravante, como se ha dicho, se aplica a todos los delitos contra la propiedad del Código Penal a través de la introducción del nuevo 489 bis, no requiriéndose para la aplicación del agravante otro presupuesto que el delito se cometa en ocasión de una manifestación o espectáculo público con presencia masiva de personas, lo que comporta en muchos tipos enfrentar serios y graves problemas interpretativos. B. En el inciso segundo del artículo propuesto vuelve a aumentar la pena de manera aún más significativa si el delito se comete con ocasión de actos públicos que congreguen presencia pasiva de personas y los autores oculten su identidad mediante capuchas, pañuelos u otros elementos análogos. En este caso, la sanción es el máximo de la pena establecida para el delito, si ésta constare de un grado de una divisible. En el delito de robo con fuerza en las cosas, un lugar habitado, siendo la pena de presidio mayor en su grado mínimo, el uso de pañuelo, capucha u otro medio para ocultar la identidad obligaría al juez a aplicar una pena única de 5 años de presidio, o bien impidiendo aplicar el grado mínimo cuando la pena del delito constare de 2 o más grados. El delito de robo con violación, por ejemplo, cuya pena es de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, quedaría reducida a los efectos de la pena concreta que debe fijar el juez a presidio mayor en su grado máximo, esto es de 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo. Medidas legislativas como las que se comentan afectan gravemente los principios fundamentales del derecho penal, como lo son lo de la necesidad de pena, la proporcionalidad entre el daño y la reacción estatal y la culpabilidad. Además de su aplicación práctica, se llega a sanciones exorbitantes sin perjuicio de que en numerosos casos no puede aplicarse por las características del tipo penal respectivo. C, pero hay más todavía. El Ejecutivo ha introducido en el proyecto una indicación destinada a agregar el número 22 al 494 del Código Penal, castigando con pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales a todo el que, en un desorden público, cubra su rostro con el propósito de ocultar su identidad. De acuerdo a lo expuesto, el sujeto que oculta su rostro a fin de impedir su descubre su identidad con una capucha u otros elementos puede encontrarse en los siguientes casos. A. Si lo hace en cualquier circunstancia en el cual no interviene un desorden público ni la comisión de unos delitos señalados precedentemente, el hecho atípico no se castiga. Si dicha conducta, B, se despliega en un contexto del desorden público, aun cuando no participe en él, se castiga al sujeto como autor del delito de falta de acuerdo al nuevo precepto del 494. La descripción de este texto no puede ser menos afortunada. Su texto no exige que quien cubre el rostro ejecute actos que puedan ser calificados como desorden público, lo que implica en el fondo crear una figura de delito calificado por el resultado. Esto es, aun cuando el autor no tenga culpa alguna, una especie de responsabilidad presumida de derecho por la sola circunstancia de encontrarse en un lugar en el momento en que se produce un desorden público, lo cual esta norma contraviene claramente en nuestra Constitución. Señor Presidente, creo que hay demasiados elementos jurídicos para entender que en particular este proyecto debe ser desechado. Por eso, todas estas disposiciones fueron desechadas en la Comisión de Constitución por mayoría, mantendremos esa votación y en general yo en lo personal me abstendré respecto del proyecto. Muchas gracias.
Gracias, diputado Jorge Burgos. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Felipe Arboe. Al diputado Guillermo